Hola chicos, vamos a empezar esta segunda evaluación hablando del teorema de Tales y la importancia que tiene cuando hablamos también de la proporcionalidad. Mirad, aquí os he hecho dos dibujos. En uno tenemos una figura humana que tiene una cierta altura y luego tenemos otra figura humana que es evidentemente mucho más pequeña. Pero aquí lo importante es que sean proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que esta figura sea igual a esta, pero simplemente más pequeña. Es decir, que haya una relación, por ejemplo, aquí vemos que hay una relación del tamaño de la cabeza con el resto del cuerpo y que aquí sea exactamente igual. Es decir, que esta cabeza tenga la misma relación con respecto al resto del cuerpo de esta figura. Esto quiere decir que son proporcionales, es decir, vamos a identificar las figuras como que son iguales, pero de menor tamaño. Por ejemplo, si nosotros cogemos esta altura, la altura general de la figura, evidentemente es más pequeña que esta. Podríamos decir, por ejemplo, que esta mide 3 y esta mide 3', es decir, una distancia más pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si, por ejemplo, yo cojo como altura, por ejemplo, cojo esta de aquí, de los hombros hasta los pies, podría decir que esta distancia es 2, evidentemente es más pequeña que 3, y su equivalente en la otra figura sería 2'. Si cojo otra distancia, por ejemplo, la medida de la cabeza, que podría ser 1, esos podrían ser centímetros, bueno, o cualquier tipo de medida, su equivalente, que sería más pequeña, sería 1' en esta figura de aquí. Bueno, el teorema de Tales lo que dice es que cuando tenemos dos rectas, una recta R y una recta R', por ejemplo, si yo tomo una serie de rectas paralelas que cortan a ambas rectas, estas rectas, la R' y la R, pueden tener la apertura que sea, simplemente tienen que cortarse, es decir, son rectas secantes. Pues bien, estas dos rectas son cortadas por un haz de rectas paralelas que también pueden estar en cualquier dirección, simplemente tienen que ser paralelas entre sí, es decir, esta paralela a esta y a esta, es la única condición que tienen que cumplir. Ocurre lo siguiente, que tenemos aquí una distancia que podemos llamar 1, aquí 2 y aquí 3. Fijaros que estas distancias podrían ser equivalentes a las que tenemos aquí, es decir, la distancia más pequeña podría ser, por ejemplo, la distancia de la cabeza, del 0 al 2 podría ser esta distancia de aquí y del 0 al 3 el total de la figura. Pues mirar cómo estas rectas han cortado a la recta R' con una serie de distancias que van a ser proporcionales a estas de aquí, pero todas de menor tamaño. ¿Qué quiere decir? Que toda esta distancia de aquí podríamos poner el 3, le equivaldría el 3', y fijaros, sería esta distancia de aquí. Si nos vamos aquí al 2, pondríamos 2' y sería equivalente, es decir, sería proporcional, con lo cual sería esta distancia de aquí y aquí 1'. Es decir, tal es lo que propone esto de una forma matemática, es lo siguiente. Dice que esta distancia 0,1, es decir, 1, dividido entre 1', es decir, esta distancia dividida entre esta distancia, es igual a 2 dividido entre 2' y es igual a 3 dividido entre 3'. ¿Cómo podríamos explicar esto de forma gráfica? Bueno, podríamos decir lo siguiente. La figura grande, que podríamos dibujarla así, voy a hacerlo rápido, dividido entre la figura pequeña, que sería esta de aquí, es igual a, por ejemplo, solamente esta parte de la figura, que sería lo que hemos dicho que vale 2 de la grande, entre esta parte de la figura de la pequeña, y sería también igual a la cabeza grande dividido entre la cabeza pequeña. Esto lo que quiere decir es que que todas estas figuras son proporcionales, guardan una proporción, y por eso, aunque nosotros hagamos una figura más pequeña, siempre va a ser muy parecida a la grande. Bueno, esto es lo que dice el teorema de Tales. ¿Para qué sirve también el teorema de Tales? Pues mirad, si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí a la Gran Pirámide de Egipto y nosotros quisiéramos ver cuánto mide su altura,
a nosotros nos va a ser imposible medirlo de forma física, es decir, nosotros no podemos ponernos en la cúspide de la pirámide, aquí, y lanzar una cuerda que caiga justamente en el interior de la pirámide hasta el centro de esta base que es un cuadrado. No podemos hacer eso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente, mirad, si tenemos aquí la pirámide grande y nos construimos una pirámide exactamente igual, es decir, con la misma forma, los mismos ángulos, pero de menor tamaño, muy pequeña, nosotros podemos construir esta pirámide sabiendo cuánto mide su altura, es decir, la vamos a construir, por ejemplo, una pirámide de 1 metro de altura. La construimos, hacemos que tenga la misma forma, con lo cual esta distancia, que va a ser, por ejemplo, 1 metro de altura, la vamos a conocer. ¿Qué hacemos después? Nos vamos a servir del Sol, que el Sol lo que hace es que emite rayos paralelos. ¿Por qué? Porque está muy lejos, son prácticamente paralelos, son estos rayos de aquí, este y este. Este sería un poco el equivalente a los haces de rayos paralelos que cortan a dos rectas. Bueno, pues estos rayos lo que van a hacer es proyectar una sombra, que va a ser esta. Es decir, por aquí viene el rayo de sol y la sombra va a ser esta de aquí, la sombra en la pirámide grande, y esta va a ser la sombra en la pirámide pequeña que hemos construido nosotros. Bueno, la sombra, imaginad que nosotros también podemos medirla en la pirámide pequeña, y imaginad que mide 2 metros. Es decir, hemos construido una pirámide que sabemos su altura, 1 metro, y tenemos una sombra que mide 2 metros. Nos podríamos ir ahora a la pirámide mayor, que está siendo iluminada por el mismo foco de luz, que es el Sol. Nosotros no sabemos cuánto mide, es decir, esto es un interrogante, esto de aquí es un interrogante, no sabemos cuánto mide, pero sí podemos medir la sombra que arroja. Imaginad que la sombra que arroja son pues 300 metros. Bueno, con esto nosotros vamos a poder saber cuánto mide la altura de la pirámide. De otra manera sería imposible. Y no tenemos más que hacer esto. Si nosotros hacemos dos rectas que se cortan, y aquí volvemos al teorema de Tales, ponemos aquí un 0 y empezamos a tomar aquí una serie de medidas que conocemos, que pueden ser, por ejemplo, la famosa recta R, que puede ser, por ejemplo, la recta R, y decimos aquí 1 metro, vamos a poner hasta aquí el 1, y aquí vamos a poner el 2. Es decir, estamos trasladando estas medidas a la recta R. Y ahora vamos a trasladar aquí, a esta recta que sería R', las medidas que conocemos. La única medida que conocemos es la de 300 metros, que es la sombra que arroja la pirámide mayor. Bueno, pues imaginar que hasta aquí es 300 metros. Bien, hay una medida que nos faltaría, que es justamente esta, pero según el teorema de Tales podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer que el equivalente de esta sombra sea equivalente a esta, puesto que las pirámides son iguales, con lo cual vamos a hacer que haya una correspondencia entre el 300 y el 2, ¿de acuerdo? Una correspondencia entre esta medida y esta de aquí. Y ahora vamos a buscar la correspondencia de esto con esto. Pues no tenemos más que hacer una recta paralela a esta que hemos trazado, y esta distancia de aquí va a ser el equivalente, es decir, va a ser la altura. Es decir, toda esta distancia es la altura real de la pirámide de Egipto, ¿vale? De la Gran Pirámide. Bueno, así es como consiguieron los antiguos medir las alturas de cosas que eran muy grandes y no podían, o que eran imposibles de medir porque no se pueden meter dentro de la pirámide. Era aprovechando la luz del sol, sabiendo que los rayos son paralelos, y así es como lo consiguieron. El teorema de Tales nos va a servir para hacer las siguientes operaciones con segmentos. Mirad, yo tengo aquí un segmento que es más corto que este, pero sin embargo los dos los voy a dividir en 7 partes iguales. Por eso he puesto aquí 0, 7 y 0 y 7. Sin embargo, tengo otro segmento que es más pequeño que este y más o menos de este tamaño, pero lo voy a dividir en 14 partes iguales. Bueno, pues para esto nos vamos a ayudar, para lograr esto nos vamos a ayudar del teorema de Tales de la siguiente manera. Mirad, todo lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo voy a coger este segmento y voy a hacer, como proponía Tales, era pasar por el principio del segmento una recta en cualquier dirección. Voy a hacer lo mismo con esta,
pero fijaros que voy a variar la dirección. Lo voy a hacer, por ejemplo, así. Y en esta la voy a hacer todavía más junta, con un ángulo más cerrado. Bien, en este caso, yo lo que tengo que hacer ahora es coger una serie de medidas aquí, que van a ser lo que llamaríamos nuestra recta prima, por ejemplo, y este segmento, que es el que tenemos que dividir, es como si fuera nuestra recta R. Voy a hacer aquí lo mismo, esta sería R', y esta va a ser R', R' y R. Pues en R' voy a marcar una serie de medidas por esto que sean todas iguales. ¿Por qué iguales? Porque si yo voy a dividir un segmento en 7 partes iguales, aquí tendré que poner 7 medidas exactamente iguales. Estas medidas las puedo poner con una regla y pueden ser cualquier tipo de medida. Pueden ser milímetros, centímetros, medios milímetros, lo que yo necesite. En este caso, mirad, voy a poner medios milímetros. Es decir, esta medida, esta, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y las voy a llamar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 prima. Voy a hacer exactamente lo mismo aquí, pero voy a hacerlo, vamos a ver si me entra, también con medios milímetros, con medio centímetro. Podría tomar otra medida distinta, pero voy a tomar esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, he hecho exactamente lo mismo. Y ahora tengo que coger esta de aquí y como la tengo que dividir en 14 partes iguales, lo que voy a hacer es coger 14 medidas. Voy a seguir cogiendo medios centímetros porque es lo que me entra. Bueno, ya tendría todas las medidas puestas según las divisiones que quiero hacer. El siguiente paso que tendría que hacer es el siguiente. Mirad, esto en los otros ejemplos que hemos visto antes, fijaros cómo había hecho coincidir el 3' con el 3, 2' con 2, 1' con 1. Pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Mediante paralelas tenemos que colocar bien la escuadra y cartabón, lo colocamos bien y empezamos a hacer que coincida el 7' con el 7. Esta es realmente la única medida que yo conozco. El resto de medidas las voy a sacar, me voy a ir hasta el 6 y trazo una recta paralela. Y lo voy haciendo así sucesivamente. Ahora por el 5, 4, 3, 2 y 1. Bueno, pues fijaros, lo que he conseguido es que este siendo el 0, este va a ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí el 7. He dividido el segmento sin la ayuda de una regla en 7 partes iguales. Pues bien, voy a hacer aquí exactamente lo mismo. Como veréis, la dirección de la recta es diferente, pero voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer que coincida el 7' con el 7 y empiezo a tirar rectas paralelas. Y el 6 y el 7. Nos vamos a ir ahora con esta de aquí, que es un ejemplo diferente. En vez de 7 partes lo vamos a hacer en 14, pues lo mismo, cojo escuadra y cartabón, hago coincidir el 14 con 14' y empiezo a tirar rectas paralelas. Y ya estaría dividido. Y bueno, esto ya veremos más adelante para qué podemos utilizar esto en la construcción de polígonos.